Hola a todos, esto es Todo sobre MIDI. Hola de nuevo amigos de CEAMAS y seguidores de este curso tutorial llamado Todo sobre MIDI. Bienvenidos a este 10º vídeo que, bueno, os confieso que me ha costado un poco llevarlo a cabo por una sencilla razón. Quería dedicarlo a lo que sabemos de MIDI 2.0. Y bueno, pues me ha tocado repasarme todas las especificaciones, toda la documentación que hay sobre esta materia, sobre MIDI 2.0. Digo, me ha costado más por una sencilla razón. No es algo en lo que hayamos trabajado, no es algo que nos sea común. Prácticamente la mayoría seguimos trabajando todos con MIDI 1.0. Entonces, saber un poco de qué va toda esta nueva especificación, pues es un poco teórico todavía, ¿no? Quizá por una sencilla razón, los fabricantes han decidido que la implantación de MIDI 2.0 se iba a realizar de una manera paulatina, se iba a implantar poco a poco. Y por supuesto permitiendo un largo tiempo de convivencia entre MIDI 1.0 y MIDI 2.0. Quizá eso también haya hecho que la llegada de MIDI 2.0 a los teclados, a los ordenadores, a los controladores que tenemos, bueno, pues se haya ido ralentizando un poco de tiempo y que ese modo paulatino sea más paulatino de lo que a lo mejor, bueno, pues a algunos nos apetecería o nos gustaría. Bueno, de todas maneras, ahí tenemos la especificación MIDI 2.0, que es la que os voy a explicar a continuación. Por supuesto, un poco sobre la pizarra, como se suele decir, porque sobre teclados o ese tipo de cosas es difícil encontrarlo hoy en día. Estamos hablando de que es diciembre de 2022 y bueno, pues ya se empiezan a ver algunas cositas en los teclados que compramos acerca de MIDI 2.0. Ahora os lo explico. Pues bien, lo primero que hay que entender de MIDI 2.0 es la capacidad de crear la intercomunicación entre dos aparatos dotados de MIDI 2.0, la capacidad, como digo, de interrelacionarse entre sí. ¿Cómo se realiza esto? Mediante el lenguaje bidireccional. Hasta ahora tú conectabas un cable out, cable a MIDI out de un aparato al MIDI in de otro y era, bueno, pues una comunicación en una sola dirección, desde el que sale la comunicación hasta el que llega. Bien. En MIDI 2.0 esto deja de existir, la comunicación es en dos direcciones, tanto en un aparato como en el otro. De esta manera es como logran reconocerse entre sí. Digamos que uno le pregunta al otro, lo primero, si reconoce MIDI 2.0. En el caso de que la respuesta del otro aparato sea positiva, sí, soy tal aparato tal, y sí leo y funciono con MIDI 2.0, es cuando estos dos aparatos dotados de este mismo lenguaje empiezan a intercomunicarse entre sí, es decir, se empiezan a configurar el uno al otro para poder permitir esa comunicación bidireccional.
digamos que la configuración ya es automática entre ellos, ya no hace falta programar nada, sino que directamente los aparatos se autoconfiguran para poder trabajar el uno con el otro. De ahí es lo que viene esa característica de bidireccionalidad entre dos aparatos dotados de MIDI 2.0. Bien, ¿y qué pasaría si uno de los aparatos no tiene MIDI 2.0 y sigue trabajando con MIDI 1.0? Pues absolutamente nada. El aparato dotado de MIDI 2.0 le pregunta por MIDI 2.0 al otro aparato si reconoce este lenguaje, esta característica, y al no responder el aparato dotado de MIDI 1.0, el aparato que sí lo tiene entiende automáticamente que ese otro aparato no tiene MIDI 2.0 y cambia el protocolo de comunicación y empieza a comunicarse con ese aparato automáticamente por MIDI 1.0, como lo hemos hecho siempre, es decir, por los cables MIDI, como se ha hecho siempre. Para ello, los sistemas de comunicación MIDI han evolucionado un poco. Ahora hablaremos de ello. Ya no solamente existe la comunicación vía el típico cable MIDI pin de 5 puntas, sino que se añaden otras características de comunicación, como ahora veremos, como por ejemplo cables USB, Ethernet y Wi-Fi. Otra de las características importantes que tiene MIDI 2.0 es que comandos tan importantes como nota on y nota off pasan a tener una resolución mucho mayor, 16 bits, con lo cual tenemos muchos más capacidades de datos para algo tan importante como la velocidad MIDI, y se le pueden añadir otras características como los atributos. Por ejemplo, se le pueden añadir atributos al comando nota on para que contengan datos sobre una afinación específica, o simplemente para que contengan los cambios de articulaciones que utilizamos frecuentemente en librerías de sampler, como por ejemplo las de cuerdas, para que depende de cómo los datos que tenga ese comando nota on pueda disparar pizzicatos, pueda disparar staccatos, legatos, cosa que hasta ahora teníamos que hacer utilizando teclas inferiores fuera de rango del sonido, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de atributos que se le pueden añadir al comando nota on, por ejemplo, que lo hagamos directamente desde el teclado, esas articulaciones, cambiemos de articulaciones según toquemos, no cambiando esa nota fuera de rango para cambiar la articulación. Otra de las características importantes es que vamos a pasar de los famosos 16 canales MIDI a tener 256 canales MIDI. Bueno, yo siempre he dicho que con 16 siempre nos había valido. Lo recordaréis cuando hablábamos de ello en el capítulo 3. Pero bueno, 256. Si alguien se queja de canales, pues no entiendo yo por qué. Porque vamos a tener esa cantidad enorme. Bien, todos estos conceptos van a ir regidos por algo que en MIDI 2.0 se le denomina MIDI CI, o consulta de capacidad. Os voy a dejar el famoso entorno que estaréis viendo en las especificaciones cuando abrís un
una especificación buscando por internet datos sobre MIDI 2.0, veréis que hay un diagrama sobre esto, la consulta de capacidades de MIDI 2.0. Os lo voy a dejar aquí para que lo veáis y entendáis un poco cómo lo tiene planteado MIDI 2.0. En cuanto al tema de comunicación, en cuanto a la nueva forma de desarrollar los protocolos de comunicación entre aparatos. Ya os digo, os lo dejo aquí, traducido además, para que lo podáis entender un poquito mejor. Por ejemplo, MIDI 2.0 ahora crea lo que son los perfiles, como habréis visto en este diagrama. Digamos que los perfiles es lo que es, a qué se dedica cada aparato, ¿no? MIDI 2.0 que está intercomunicado. Y os pongo un ejemplo. Imaginar que queréis que se configuren, se autoconfiguren, mejor dicho, dos aparatos que pueden ser, por ejemplo, una tabla de control y, por ejemplo, un mixer dotado de MIDI 2.0, un mezclador. En el momento que esos dos aparatos vía MIDI 2.0 se autoconfiguren para trabajar el uno con el otro y el otro con el uno, lo que van a hacer o lo que van a producir es que desde cualquiera de los dos aparatos se pueda trabajar con los faders, con los potenciómetros, por ejemplo, de panorámico, con cualquier dato que sea MIDI, que se pueda traducir a MIDI, que puedan controlar cualquiera de los dos. Es decir, desde esa misma superficie de control vais a poder trabajar sobre el mixer, sobre los potenciómetros y los faders del mixer, puesto que la comunicación entre ellos es tan total que cualquier movimiento mecánico se va a traducir en datos MIDI y se va a poder trabajar desde cualquiera de los dos. Por ejemplo, esto en el caso de que esa tabla de control se haya interrelacionado con ese mixer y ese mixer le diga, sí, mira, yo tengo estas características, estos botones, estos faders y los puedes controlar tú también, ¿no? Pero ahora imaginaros, por ejemplo, que estamos trabajando con esa misma tabla de control y lo que vamos a controlar es un teclado que tiene deslizadores como tipo órgano, como si fueran drawbars, ¿no? Como un Hammond. Bueno, pues si ese teclado se autoconfigura con esa tableta de control, esos mismos potenciómetros, esos mismos tiradores de ese teclado dotado de MIDI 2.0 los vamos a poder controlar también desde esa superficie de control, desde esa tableta. Esto se refiere en cuanto a lo que es la comunicación, para que veáis un poco hasta dónde va el tema de la comunicación entre dos aparatos MIDI dotados de MIDI 2.0. Es total, y lo más importante, lo que ya os he dicho, se hace de forma automática, vosotros no tenéis que configurar nada. Ellos mismos son los que se encargan de autoconfigurarse entre sí para saber qué equipos están trabajando o qué equipos se están interrelacionando, se están autoconfigurando. Interesante, ¿verdad? Otro parámetro importante es el siguiente. Mientras con la configuración de perfil teníamos acceso a la configuración establecida entre dos aparatos, o esa autoconfiguración entre esos dos aparatos, con el parámetro de cambio de propiedad vamos a tener acceso a la comunicación entre dos periféricos, pero sabiendo marca, modelo, número o nombre de los presets, con qué parámetros está configurado ese preset o ese programa, en fin, toda la configuración interna de cómo se construye un preset en ese teclado al que tenemos acceso.
Quizá una de las partes del MIDI que más va a verse afectado por este cambio al MIDI 2.0 seguramente sea el mundo de los controladores MIDI. Ya veréis, va a ser una auténtica locura el mundo de los controladores, por las prestaciones que nos van a permitir o que nos van a dejar jugar con ello. En el mundo MIDI 2.0 va a haber muchos más controladores. Creo que puede llegar a haber hasta unos 32.000 controladores. 32.000 controladores. Unos estarán asignados, otros se irán asignando según vaya evolucionando MIDI 2.0. A partir de MIDI 2.0, los controladores pasan a tener 32 bits de resolución. ¿Qué implica esto? Recordaréis que con MIDI 1.0 los pasos, los datos para controlar que tiene un controlador son de 128, de 0 a 127 o de 1 a 128. Con MIDI 2.0 van a ser más de 4 billones con B, de pasos los que va a tener cualquier controlador. ¿Qué se persigue con esto? Que la sensación que se tenga cuando se trabaja con un controlador sea lo más humana, más tendiendo hacia lo analógico, más suave, más analógica, ¿no? Más lo que haríamos en un instrumento convencional. De ahí ese incremento tan enorme de 4 billones con B, de pasos en cualquier controlador MIDI. Pues bien, una de las lógicas deducciones es que toda esta cantidad ingente de datos que va a manejar MIDI 2.0 sería muy difícil canalizarla por los conectores y las comunicaciones MIDI convencionales. Es por esto que a partir de MIDI 2.0 empiezan a permitirse comunicaciones por cualquier medio digital. Dícese USB, por medio de cables USB y conexiones USB, por medio de Wi-Fi o por medio de Ethernet. Va a ser la única manera de controlar y dar salida a toda esa cantidad enorme de datos que MIDI 2.0 va a mandar, sobre todo con el tema, ya os digo, de los controladores. Y ya no solamente con eso, con todo el tema de la implementación, de tener desde un aparato controlador todos los datos y todos los parámetros de un sintetizador o de un aparato cualquiera que esté interconectado a ese maestro, por decirlo así. El mundo de los ordenadores también tendrá que evolucionar. Ya no solamente, no me refiero solamente al tema del hardware. Todos los DAW, todos los secuenciadores tendrán que ir implementando poco a poco todas esas características de los nuevos parámetros de MIDI 2.0. Os pongo aquí un ejemplo de, Logic Pro está preparando la llegada, el aterrizaje de todos esos nuevos parámetros que va a tener MIDI 2.0, aunque pues la revolución va a ser un poco paso a paso, como está siendo todo MIDI 2.0. Un salto cualitativo muy grande para hacerlo del día a la noche. Otra de las cosas que va a cambiar con la llegada de MIDI 2.0 va a ser que nos vamos a tener que despedir de nuestros viejos archivos MIDI file o .mid. Creo que ya se está investigando sobre el nuevo formato que van a tener los ficheros estándar para intercambio de datos de secuencias. En principio el .mid como lo conocemos desaparecerá.
esa es otra de las lamentables pérdidas que tendremos cuando se implemente más MIDI 2.0. Bueno, todo esto viene desde 2019, que fue cuando se presentó oficialmente en la NAMM el protocolo. Los fabricantes, la asociación MIDI presentó en la NAMM de 2019 este protocolo. Está desde 2020, estamos en 2022 y ¿qué ha pasado ahí? Bien, como ya os he dicho, ha sido la propia asociación de fabricantes MIDI la que ha decidido que este protocolo se vaya implementando paulatinamente. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar lo que tenemos desde el año 1983, de pronto cambiarlo ahora de golpe. El protocolo se va a hacer poquito a poco, implementando cositas de MIDI 2.0, de forma que haya un tiempo el necesario para la convivencia de los dos protocolos, el MIDI 1.0 y el MIDI 2.0. Por eso os digo que no tiréis vuestros viejos cables MIDI, porque os van a seguir haciendo falta. Podréis seguir conectando vuestros aparatos MIDI de toda la vida a un setup de MIDI 2.0 perfectamente. Ya os he explicado antes que los aparatos que no puedan comunicarse por MIDI 2.0 lo harán por MIDI 1.0. Por lo cual el MIDI 1.0 seguirá existiendo durante tiempo, conviviendo con el sistema nuevo 2.0, porque habrá aparatos insustituibles, de esos que vosotros queráis tener, y bueno, ¿por qué renunciar a ellos, no? En fin, poco a poco este protocolo se irá estandarizando, se irá haciendo más habitual, más aparatos tendrán esta configuración. De hecho, creo que en 2020 Roland tenía intención de sacar su primer modelo puramente MIDI 2.0. Y bueno, ahí está el prototipo, ahí está el aparato. No sé, desconozco si se ha vendido mucho o poco o qué. También pensar que durante los años 2000 ha sido una época muy complicada a nivel global con el tema del COVID-19, que ha hecho que se resienta el mundo de la industria del espectáculo y de la música, ¿no? Y en general lo que haya podido retrasarlo también creo que sea un factor a tener en cuenta, es mi opinión. Bueno, pues como siempre os digo, si queréis mayor información, sabéis que tenéis todos los datos de implementación de MIDI 2.0 en la propia hoja la propia página de la Asociación de Fabricantes, de midi.org. Ahí tenéis todos los datos. Bueno, es un maremágnum de datos ahí. También tenéis vídeos explicativos que han hecho para que un poco el público en general entienda lo que es MIDI 2.0. Están haciendo un esfuerzo grande de comunicación para que, bueno, pues esto llegue un poco a todo el sector de músicos y productores, DJs, etcétera, que lo podemos utilizar. No es fácil, pero bueno, poco a poco se irá introduciendo, y también, bueno, pues el hecho de que lo hagamos más familiar, de que empecemos a utilizarlo, lo hará más accesible. De momento, bueno, pues ahí está. Vamos a ir aprendiendo de qué va y vamos a dejar que nos sorprenda. Bueno, pues hasta aquí poco más os puedo contar de MIDI 2.0. Espero que os haya entretenido, os haya gustado. Y bueno, como siempre os digo, las dudas que yo os pueda resolver, porque yo no lo he utilizado todavía, aquí estoy para echarnos una mano. Bueno, pues suscribiros si queréis, darle un like por favor, compartirlo, y ya sabéis que, bueno, pues
Esto es todo sobre MIDI. Mi nombre es Daniel de la Fuente y hasta el próximo vídeo.